Muchísimas gracias, Walter, y bueno, y al grupo de siervos del Señor. Siempre cuando Walter es mencionado, uno está pensando en un adorador y en un profeta de Dios para este tiempo. Y un amigo, porque es muy cercano, muy afectuoso, tiene ese don que ahí lo estamos viendo, ¿no? De unir, de crear lazos de amistad, cercanía, las familias. Precioso ministerio que el Señor te ha dado, Walter. Gracias, Ricardito. Y por eso cuando Gilberto me dijo, yo dije, claro, vamos a compartir con nuestros hermanos un ratico aquí en la presencia del Señor. Yo no sé si tú me puedas compartir pantalla para poner una introducción de adoración. Claro que sí, Ricardito. Tienes gente desde Canadá, México, Colombia, Venezuela, Bolivia, bueno. Ahí ya tienes pantalla, Ricardito. Gracias, Walter. Bueno, vamos a adorar un segundo, que ya estábamos adorando y se sentía aquí la presencia del Señor. Yo escribí hace un par de años, un coro que se llama Ruach. Ruach es el Espíritu Santo en hebreo, Ruach Elohim, el Espíritu del Señor. Que está allí en la Escritura. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, muchos no ven el Espíritu, pero además de que este Ruach está como 347 veces en el Antiguo Testamento, cuando se refiere al Espíritu Santo es 100 veces. Algunos encuentran 97, 104 veces que menciona al Espíritu de Dios. Y entonces escribimos este coro que se llama Ruach Elohim. Pero solo voy a poner lo que es desde el puente al final, o sea, 2 minutos, para adorar. Así que permítanme, yo los mandamos este video. Dime si tienes la pantalla ya, Ricardo. Sí, vamos a ver si nos funciona. Estamos experimentando hoy. Eso. Bien, entonces por ahora vamos bien aquí. Ahora vamos a este es Aleluya. Sobre mí, Ruach, sopla sobre mí, Ruach, sopla sobre mí, Ruach, tu brisa, Señor, sopla sobre mí, Ruach, sopla sobre mí, sopla sobre mí, Ruach. Vamos, levanta tus manos y pídelo. Sopla sobre mí, Ruach, Espíritu de fe. Sopla sobre mí, Ruach, sopla sobre mí, Ruach, Espíritu de fe. Sopla sobre mí, Ruach. Sopla sobre mí, Ruach, sopla sobre mí, Ruach, sopla sobre mí, Ruach, tu brisa sobre mí. Vamos, levanta tus manos a él. Tu brisa sobre mí. Dile, sopla. Levanta tus manos a él. Levántalas y adórale. Amén. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Hermoso, hermoso Bien, canto. gracias, Señor, que estás aquí. Bueno, tremendo. Gracias por permitirnos adorar con este coro. Yo creo que sí tenemos una pregunta todos en el corazón en esta hora de la pandemia. Como decías, Walter, somos sobrevivientes 2 veces del COVID.
porque yo no sabía qué repetía. Y en agosto, aunque teníamos todo muy controlado aquí en la casa, que nadie entrara, tenían que lavarlos en alcohol, dejar los zapatos, lavarse las manos. Pero solo una persona de mucha confianza de mi esposa venía y la arreglaba para los programas de televisión que los estábamos haciendo en casa. Y ahí ella le trajo el COVID y me lo trajo a mí. Eso fue en agosto. Y en el 1 de enero, nuestra hija se contagió y entonces, como se suponía que no repetía, nos pusimos a cuidarla y estábamos en vacaciones todos y resultamos pues contagiados de nuevo, pero sobrevivientes al COVID 2 veces. Así que yo creo que todavía Dios tiene un propósito con nosotros, lo que estamos aquí. Si estamos vivos por la gracia, bueno, hay un plan. Entonces, la pregunta que tal vez nos hacemos es, ¿qué sigue después de que acabe esta pandemia? Todas las generaciones sufrieron tiempos de hambre. Abraham, la Biblia habla que hubo tiempo de hambre. En los días de Abraham le tocó esconderse en Egipto. En Isaac, pero el Señor dijo, no te vayas, sino quédate en la tierra. Hubo hambre en los días de Jacob, en los días de Elías. Pero cuando regresa Elías, no regresa de cualquier forma. Regresa como el profeta de fuego. Ahí es conocido Elías como el profeta de fuego. Cuando él retorna de los tiempos de hambre. Y yo sí creo que la iglesia y el mundo está esperando cómo vamos nosotros a regresar de esta pandemia. Te voy a leerles un texto en Éxodo y ahí yo creo que podemos empezar a encontrar un poquitico una dirección divina acerca de cómo regresamos. Moisés había roto las tablas, todos conocemos su historia, se enojó. Luego tuvieron que clamar al Señor por misericordia y el Señor les prometió que sí iba a ir con este pueblo. Y le dice, vuelve y alístate las tablas, sube al monte y vuelve y escribe lo que yo te diré. Y dice, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Eso es en Éxodo 34. Porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, no bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y bueno, ahí es cuando vienen los israelitas a verlo, a escuchar lo que decía, pero a verle su rostro resplandeciente. Bien. Decía Charles Finney, tomando unas palabras de John Wesley, cuando le preguntaban cómo encender un avivamiento, y él decía, arde en fuego para Dios, y la gente vendrá a verte arder. Esas eran las frases las típicas frases de Wesley, arde en fuego para Dios, y la gente vendrá a verte arder, que era lo que le sucedía a Moisés. Ardía en fuego para Dios y venían todos para verlo arder. Y hay una frase, y yo creo que es donde quiero quedar nuestra reflexión, de Charles Spurgeon, que decía, necesitamos, y esto es lo que necesitamos ahora, terminando esta pandemia, que yo espero que este año se le dé muerte final a esto. Dice, necesitamos hombres ardiendo al rojo vivo, que irradien, dice que irradien con el fuego tan intenso calor que no podamos siquiera acercarnos sin sentir que nuestros corazones se están quemando. Hombres como relámpagos lanzados de la misma mano de Jehová, despedazando estrepitosamente cada cosa que se opone en su camino hasta que lleguen al blanco. Hombres impulsados por la omnipotencia. Eso es lo que decía Charles Spurgeon. Necesitamos hombres, claro, estamos hablando que ahora ya lo permitió la Corte de una forma genérica, estamos hablando de hombres, mujeres, niños, ancianos. Necesitamos personas creyentes ardiendo al rojo vivo que irradien tal intenso calor que cuando nos acerquemos nuestro corazón sea conmovido y apasionado por él. Hombres de fuego es lo que necesita ahora el mundo y la iglesia.
cuando se abran oficialmente esas puertas, estos ministros de Jesucristo sean, como dice Hebreos, llamas de fuego. La historia de David, no solamente aquí el caso de Moisés, sino que David una vez fue ungido por el Espíritu Santo. Samuel le unge y dice, y el Espíritu de Dios vino sobre David desde ese día en adelante. Esa palabra en hebreo, esa palabra en adelante, nosotros en español decimos de ahí en adelante hasta que se murió, como ciertamente sucedió, sino es hacia arriba. Lo que está diciendo es que la unción en él fue creciente. Bueno, él fue ungido, mató a Goliat, luego el rey lo persiguió, le tocó esconderse en una cueva y la gente comenzó a venir, los endeudados, afligidos, atribulados, un tipo de Cristo, viniendo a buscar a David. Y luego conforma un ejército de las 12 tribus de Israel, venían a David como un imán, traídos. Él no los estaba buscando. Saúl, cuando uno lee la historia de Saúl, él veía a alguien fuerte y lo unía a su ejército. Aquí David estaba en el desierto y la gente venía sola, buscándole por miles, aún de la tribu de Benjamín, que era la tribu de Saúl. Venían, es cuando viene Amasai y David dice, ¿vienes para entregarme o vienes para unirte? Dijo, contigo, oh David, y con los que te ayudan, porque Dios está contigo. O sea, se le unieron hasta las tribus enemigas, atraídos. Así que, bueno, esa es la historia de David, pero en una batalla por poco matan a David. Y ahí es donde uno encuentra por qué esta gente se unió. Porque el día que casi lo mata un gigante, tomaron una decisión los hombres de David y juraron y dijeron, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. La versión Jerusalén dice, no sea que apagues la antorcha de Israel. O sea, David tenía esa antorcha. David era ese hombre de fuego. Y esto es lo que dice Spurgeon, eso es lo que dice Wesley, que si ardes para Dios, la gente vendrá a verte arder. Esta gente lo buscaba porque era la antorcha para Israel. Juan el Bautista dice en la escritura que salían de todas partes y estaba en el desierto. Él no estaba en la ciudad y usando todos los medios de comunicación. Él estaba en el desierto, era al lado del Jordán, y la gente venía de Jerusalén, de Judea, de todas partes venían buscando a Juan el Bautista. Y Jesús define por qué lo buscaban. Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo bajo su luz. Esa palabra luz es fox, bajo su fuego. O sea, era un hombre de fuego y la gente venía buscando al Bautista. Y eso fue lo que le pasó a Moisés en el texto que le leí de Éxodo 34. Ardiendo en fuego, la gente venía a buscar. Los hombres del Espíritu, la gente que es llena y que vive y procura vivir llena del Espíritu, tiene ese imán. Cuando Eliseo recibe la unción, hasta ese día era el siervo de Elías, pero después de que la recibe, todos se dan cuenta y vienen y se postran y dicen, el espíritu que estaba en Elías ahora está en Eliseo, y se postran y comienza un movimiento impresionante. Y ahí cuando uno lee la tsunamita dice, este es un hombre de Dios. Él no iba con credenciales. Él iba por la unción, reconoció que era un hombre de Dios. Naamán, el sirio, general de los sirios, reconoce que él es un hombre de Dios. El rey de Israel hablaba de sus milagros. El rey de Siria hablaba de Eliseo como profeta que estaba en Israel. Los profetas, o conocidos como los hijos de los profetas, esa compañía de profetas se multiplicó en los días de Eliseo, que tuvieron que venir a Eliseo y le dijeron, mire, el lugar donde estamos es muy pequeño, estamos aquí apretados. O sea, había un avivamiento entre el movimiento espiritual de los días de Eliseo por un hombre que ardía en fuego. Ahora, uno lo conoce en la Biblia, pero en la historia es igual. Cuando estudia uno la historia de la iglesia, la mayoría de escritores nos muestran una faceta de estos hombres de Dios, pero nunca la del fuego.
Y lo digo porque a uno le enseñaban cuando niño, la educación católica, religión, y le hablaban de estos santos, pero le hablaban de cosas como el sacrificio, la privación, pero nunca hablaron de la unción. Y aun cuando uno estudia, cuando hice teología, nos ponen a estudiar historia de la iglesia y uno nunca veía a estos hombres como hombres ungidos. Yo hice una maestría en estudios teológicos y ahí atrás tengo esos libros de la historia de la iglesia, que fueron 2 materias de lo largo que eran, hasta la Reforma y después de la Reforma, y como era la Southwestern Baptist de Dallas, entonces me tocó también estudiar la historia bautista, y eran 3 materias de historia. Yo nunca vi algo sobre, o sea, la unción y el fuego que había en ellos, hasta que me di a la tarea de estudiar y empiezan a encontrar estos hombres de Dios, eran hombres de fuego. Aún hombres rechazados como Montano, que fue condenado como hereje, pero que ya John Wesley, estudiando su historia, dice, tengo la seguridad de que estos eran hombres del Espíritu Santo, ¿no? Policarpo, uno conoce su martirio, pero jamás conoce los milagros. Había uno que se llamaba Gregorio el Milagroso, o Tamauturgo. Tantos milagros que su ciudad, donde lo pusieron como obispo, tenía 17 convertidos el día que él llegó a esa ciudad. El día que se murió, solo faltaron 17 para que toda la ciudad fuera convertida a Cristo. Milagros, sanidades, liberaciones, hablaban de sus liberaciones, resurrecciones, aún orando para que los ríos se movieran del lugar, y Dios le movía los ríos. O sea, por eso fue conocido, y muchos escritores conocidos como padres de la iglesia escriben de Gregorio el Milagroso de Tamauturgo. A un Agustín, que al comienzo criticaba, decía que los dones no eran para este tiempo, al final cuenta de sus milagros y dice, quedo en deuda con los que me siguen en contarles los milagros y maravillas que he visto. Hombres de fuego, Wycliffe, Hus, Lutero. Bueno, podemos hablar de gente que hizo historia. Charles Finney, yo creo que todos han oído el padre de los avivadores, de los avivamientos. Este hombre un día entra a una fábrica y después de un servicio en la noche, ya la gente empezó a conocerlo, porque entraba a la ciudad y la ciudad quedaba bajo convicción de pecado. Esto es lo que necesitamos, que cuando se acerquen a nosotros digan, ay, mi corazón comienza a arder, no es sino que abra la boca y esta persona y comienza mi corazón a arder. Bien, él entra a una fábrica y se queda mirando a una joven que estaba hilando, y la joven lo reconoció y comienza a temblar y cae al suelo llorando, y la que está al lado lo mismo, y empieza uno tras otro, hasta que el dueño de la fábrica dijo, cerremos la fábrica porque creo que es el tiempo de dedicarnos a la religión, y 500 de la fábrica se convirtieron. Y hablo de conversiones genuinas porque de él se habla que el 85% de sus convertidos fueron fieles a Jesús hasta el final de sus vidas. O sea, gente que el mismo fuego está en sus vidas, que otros comienzan a sentirlo. Yo creo que de George Whitefield, el famoso evangelista al aire libre y compañero de Wesley, él hasta 20,000 personas sin micrófono hablándoles, y vino a los Estados Unidos y fue parte del famoso primer gran avivamiento con Jonathan Edwards. Por ejemplo, una historia, como el fuego está en él, se para y lee ese texto famoso de Hebreos: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Estaba en esa audiencia en silencio cuando él dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, y de pronto se oye un grito en la audiencia y pregunta qué pasó. Dijo, un hombre murió. Todo el mundo en silencio. Esperó un momento y volvió a leer el texto de Hebreos 9. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y otra vez otro grito en la audiencia. ¿Qué pasó? Murió otro hombre. No, pues ya ustedes se imaginan la multitud quebrantada, arrepentida. Hombres de fuego. Jonathan Edwards, que todos conocen, su famoso sermón de pecadores en manos de un Dios airado. Uno encuentra en las grandes bibliotecas de los seminarios teológicos tesis enteras basadas en ese sermón. Y no fue el sermón en sí no tiene algo que uno le esté moviendo el piso,
Tampoco el orador, porque usaba unos lentes muy gruesos y él no es como hoy que predicamos, sino que él leía sus sermones, pero era un hombre de fuego. Un hombre de fuego, como decía Lutero, hoy tengo un día muy atareado, así que voy a dedicarle 3 horas al Señor. O sea, gente que es del secreto, de la búsqueda. Este era Wesley, este era Jonathan Edwards. De Wesley puedo contarles que tremendo. Uno oye del sermón de Edwards, pero se da cuenta que es el hombre de Dios que tiene el fuego. En el caso de Wesley, se escondían en barriles para matarlo, esperando en el culto, escondidos. Y de pronto estaban en pleno servicio y oían que chillidos. Y entonces todos decían, veían el barril temblando y chillidos que salían de los barriles. Y claro, todos empezaron a reprender los demonios. Y no eran demonios, era que levantaban el barril y había el que iba a matarlo estaba llorando, no podía soportar la unción que había en Wesley. Hubo uno que dijo, yo no lo puedo oír, y todo el tiempo en el barril con sus oídos tapados y se le para una mosca en la nariz. Y cuando él la va a espantar, apenas la espanta, oye al predicador diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y claro, allí queda quebrantado, se convierte. Todos estos que lo atacaron, que querían matarlo, al final de su vida, cuando él iba a predicar, lo sostenían, porque ya él murió de 88 años, lo sostenían en los brazos mientras él predicaba. Y lo sostenían llorando. La gente que lo había querido matar, ahora apoyaban al avivador del siglo XVIII. Y bueno, eso es lo que nosotros hemos visto en parte, un vislumbre del avivamiento, pero creo que saliendo de esta pandemia es lo que él espera de nosotros, que ardamos en fuego. Dirá uno, ¿cuál es el secreto para mantener la llave? Porque Wigglesworth, este líder pentecostal del principio del siglo, decía, muchos fuegos se encienden, pero pocos permanecen encendidos. ¿Cuál era el secreto? Hay un texto que a mí me gusta mucho en 2 de Corintios que dice, todos nosotros mirando a cara descubierta, ¿no? Reflejamos la gloria del Señor como por un espejo, y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. O sea, está hablando de esa coinonía con el Señor. En la medida en que nosotros más tiempo estemos en su presencia, más vamos a reflejar. Nos volvemos como un espejo. Vemos al Dios de fuego y irradiamos el fuego de Dios. Esa palabra se llama, esa transformación, la palabra griega es metamorfo, la que nosotros conocemos como metamorfosis. Entre más esté yo en la presencia del Señor, más estoy sufriendo una metamorfosis, y dice, y más nos parecemos a Dios. Y Él es fuego abrasador, o sea, más irradiamos ese fuego. Y ahí era lo que es el texto de Éxodo, es que Moisés subió al monte y estuvo en la presencia del Señor, y cuando bajó, su rostro resplandecía. De ahí lo volvió un hábito, subir todos los días al monte por palabra de Dios y bajar resplandeciente. Es el tiempo de buscar a Dios mientras estamos en este aislamiento, en la presencia del Señor y su palabra, y bajar del monte, pero no con el sermón preparado desde enero, para qué va a tratar uno en enero, febrero y marzo, sino bajar con una palabra fresca que Dios te dio en el monte, y vas a irradiar esa gloria de Dios. Esa es la historia de estos hombres de Dios. Daniel 3 veces al día le buscaba. David decía, tarde, mañana y al mediodía te buscaré. Ese es como el horario judío, porque los días comienzan en la tarde, mañana y mediodía oraré, clamaré a ti y tú oirás mi voz. Elías, que es el profeta de fuego, vive Jehová en cuya presencia estoy. Necesitamos ya no más gente con credenciales. Sacamos nuestras credenciales de nuestra misión o denominación. No. Gente, hombres o creyentes ardiendo en el fuego del Espíritu. ¿Cómo se enciende un fuego? Y con esto voy a terminar. Y si luego, si me permiten, podemos estar y orar. ¿Cómo se enciende un fuego? Normalmente hablo de un incendio grande. Se requiere un lugar seco para que se dé un fuego.
se requiere una llama encendida y eso no es suficiente. Uno puede encender una fogata y hay que quedarse. Se requiere un viento fuerte que sople sobre ese fuego y se extiende y se hacen esos grandes incendios como los que uno ve en California. Es la forma de generar un avivamiento, es un creyente sediento. Jesús dijo, si alguno tiene sed, no es todo el que se acerca, son los sedientos, un lugar seco, los sedientos. Un ministro ungido, en Hebreos dice, él hace de sus ángeles espíritu y de sus ministros llamas de fuego. Un ministro ungido y un viento recio que sopla. Es un pueblo que tenga sed de Dios, un ministro ungido y clamar que Dios sople y el fuego se va a encender. Y aquí lo mantenemos encendido en el secreto, en el lugar secreto. Hombres ardiendo en fuego. Hace 2 o 3 semanas estábamos adorando y la unción, no recuerdo no se cantaba, sino todos estaban, la gloria cayendo y el viento estaba soplando, realmente el espíritu estaba soplando. Entonces yo grabé ese pedacito, esos minutos, como 5 minutos, y no sé si les gustaría que lo pusiéramos y que el Señor sople sobre cada uno de ustedes, sobre cada pareja, sobre su familia, encienda un fuego y cada uno la obligación de mantenerlo encendido. Si me permites, no sé si tengo Claro que pantalla. sí, Ricardito. Claro que sí. Ahí la tienes, la pantalla. A ver si me... Ya aquí, este no es este.
que está ardiendo en mí. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Yo te ruego en esta hora, Señor, este fuego que estaba cayendo allí, Señor, caiga sobre este grupo que es hambriento por tu palabra. Es evidente, estas reuniones no hay una motivación más grande que adorarte y oír tu palabra y generar lazos de amistades con los del Espíritu. Por lo que yo te pido, Señor, que hay un lugar seco y yo te pido que enciendas ese fuego y que soples sobre cada familia aquí reunida en el nombre de Jesús, sobre cada creyente. Sopla, Señor, enciende un fuego y ayúdale, Señor, a ser ministros de fuego, Señor. Que ellos ardan en fuego para ti. Que ardan, Señor, hombres ardiendo en fuego. Necesitamos hombres ardiendo en fuego, creyentes. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gloria. Gracias, Walter, y a cada uno de Gloria, ustedes. Ricardito, Este muchas fue gracias. maravilloso. Y la paciencia, porque me morí algo. No, muy hermoso, Gracias. Ricardito. Amén. Solo queremos orar por algunas personas que han estado quebrantadas de salud, como con ciertas cosas crónicas, ciertos dolores crónicos, pero creemos que en la presencia del Señor la enfermedad huye, toda opresión debe ser quitada. Y hemos persistido, Ricardito, en fe, hemos persistido en oración, en adoración, pero sabemos que a Dios le place, le gusta usar a ciertas personas con ciertas especialidades. Y aunque muchos hemos orado acá por enfermos y se han sanado, queremos aprovechar esta mañana que estás con nosotros y soltar esa unción de sanidad, no solo para que los enfermos sean sanados, sino para que parte de ese fuego del que nos hablabas esté con nosotros y podamos realmente impartirlo en nuestros lugares. Aquí, esta mañana, está el pastor Jairo Lizarralde. Ricardito, yo creo que tú alguna vez lo conociste, de Comunidad de Fe de Manizales. Y estaba recordando mientras nos hablaba de Charles Finney, de Smith Wigglesworth y de todos estos hombres, que esa congregación en Manizales que él pastorea, Ricardito, nació en medio de una ola de milagros. Ellos no estaban en templos, ellos estaban en las calles. Tú conoces estos que en aquel momento eran muchachos, Edgardo y Gabriel y todos estos hombres que tú conoces, 18 o 20 años, eran atrevidos y empezaron a orar por enfermos en las calles y la gente les decía que eran brujos. Porque pensaban que eran brujos por ahí que se habían... Y resulta que la iglesia en Manizales, el pastor Jairo está aquí, que la iglesia cumplió ya 42 años, nació y permanece porque nació en medio de una atmósfera de milagros. Y creo, como tú nos lo dijiste, que mientras vamos saliendo de esta pandemia, vendrá una manifestación de señales, prodigios, milagros como jamás la hemos visto. Pero que no nos conformemos con recibirlos, sino con ser hacedores de milagros guiados por el Espíritu. Entonces, quería pedirte que oraras por toda enfermedad y por toda situación aquí. Hay unos amigos de Texas que fueron afectados, tuvieron que estar algunos en hoteles en este momento por la tormenta que pasó por Texas, que jamás se había visto. Entonces, Ricardito, como el Espíritu te guía antes de despedirnos, para que podamos recibir esa unción hermosa de sanidad y que vaya en aumento, como nos explicabas de David, no que sea como por raticos. Pastor Ricardo. Pastor Ricardo. Sí, Jaime. Hola. Yo fui muy impactado acá en Manizales hace como, no sé, 35 años que estuviste en la iglesia Asambleas de Dios Chipre y estuvimos también acompañándote en Río Sucio, Caldas. Ah, sí, me acuerdo. Ese lugar donde recuerda que estuvimos en un teatro y estabas
ya ese fuego se estaba encendiendo, pero hoy veo que eso parece un bosque ya encendido porque fue en los comienzos tuyos y eso se ha sostenido de una manera maravillosa. El tema es poder sostener el fuego, tener el fuego encendido. Y aquí el fuego sigue encendido y Dios sigue haciendo milagros, sigue haciendo milagros. Y bueno, queremos recibir una porción mayor de todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Muchas gracias por estar aquí, Pastor Ricardo. Gracias, gracias, Jairo. Claro que yo me acuerdo de Río Sucio, yo donde hace una fiesta al diablo. Hacían. Siempre hay una, sí. Bueno, pero allá le hicimos fiesta a Jesús pero y me acuerdo de Manizales, algo que nos pasó, porque Pati dio una palabra de ciencia, de sanidad, y de pronto cayeron como, bueno, un grupo de personas con sus, al suelo en la mitad del salón, pero nosotros pensamos como si hubieran caído un pedazo del techo. Yo pensé se cayó un pedazo del techo y sonaron esas sillas durísimo. No, era un niño, creo que era que estaba sordo y que el Señor lo sanó y la mamá levantaba al niño con alegría, mi hijo está sano. Bueno, yo me acuerdo de Manizales, de Río Sucio, todos estos lugares hace más de 20 años. Hicimos un recorrido por todo el país. No, qué bueno, Jairito, verte. Yo creo una cosa acerca de la unción de milagros que fluyó en tu territorio y en el territorio de algunos de ustedes. La Biblia dice que cuando, Job dice que cuando percibe el agua, cuando está el tronco seco, ya como arrastrado por el tiempo, lleno de polvo, de tierra, dice, pero si percibe el agua, volverá a reverdecer y hará copa como al comienzo. Y esto es lo que estoy orando sobre tu vida y sobre cada uno de ustedes hoy en el nombre de Jesús. Que al percibir el agua, Señor, vuelvan a ser copas, Señor, vuelvan a levantarse y reverdezca ese ministerio de milagros que es tan necesario en este tiempo. Úngeles para ministrar, dales la osadía que tuvieron a sus 18 años, que vuelvan este tiempo al doble, que ellos sean los Caleb de este tiempo, que digan, eso fue hace 40 años, pero hoy, Señor, hoy volvemos en ese fuego, te lo ruego en el nombre de Jesús. Y oro por los que están enfermos, Señor, yo reprendo el espíritu de muerte y de enfermedad, se va fuera en el nombre de Jesús. Y Señor, comienza a sanarlos en esta hora. Sánale, Señor. Hay alguien que tiene problemas con, pues, como jugos gástricos, no sé, sería como un reflujo, una acidez severa, pero el Señor te está sanando en esta hora y trayendo paz a tu corazón. Los tiempos de turbulencia, quítalo, Señor. O si permanecen, que venga un bautismo de paz. Y en medio de la tormenta, Señor, como Jesús durmiendo en un cabezal en la popa, así ellos descansen en tus promesas, Señor. Que venga esto a tus hijos en el nombre de Jesús. También hay sanidad en los huesos, especialmente en los hombros, dolor en los hombros para levantar los brazos, dolor en la espalda. Remuévelo, Señor, en el nombre de Jesús. La columna y la cadera, sánale, Señor, y levanta este ejército saludable hasta el día que nos recojas, que tú digas, completamos la misión y vamos por nuestra corona. Pero mientras tanto, este ejército esté saludable. Señor, que no se haya ningún enfermo entre nosotros, como dice el Salmo 105. En el nombre de Jesús, tócale, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias. Ricardito. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, Ricardito, queremos orar por ti, por Pati, bendecirte. Has bendecido nuestra nación, Colombia. Sabemos que amas que otros hombres puedan ser encendidos en ese fuego. Por eso cada año haces esa convención, que creo que el año pasado no la pudiste hacer por la pandemia, ¿no? Pero de pronto, Sí. actualmente sé que has estado allí. Y eso es lo que más amo yo de ti, que no quieres para ti solamente ese fuego, sino que lo quieres impartir en otros, en todas las naciones. Entonces, queremos orar por ti esta mañana y declarar que el Señor te lleva en aumento. Padre, yo te doy gracias por
cada uno de mis hermanos y mis amigos. Te doy gracias, Señor, por Ricardo, por Patti, por sus hijos amados, por ese remanente hermoso que le has dado aquí en esta ciudad, nuestra ciudad. Y en cada lugar donde hay un remanente que Él ha sembrado, te suplicamos, Señor, en acuerdo que así como Él nos ha impartido hoy y anhelado que también vayamos en aumento, Señor, y en fuego, enciendas un fuego mayor, Señor, sobre Ricardo. Padre, tú le has hecho inmune y ha salido vencedor en 2 ocasiones de esta enfermedad, de este virus, Señor, porque tu propósito para él y cada uno de tus hijos y tus hijas acá no ha terminado aún, Señor. Padre, nos vamos en el corazón con el anhelo de ser encendidos y que otros sean encendidos a través de nosotros. Señor, guarda a Ricardo, pon un vallado alrededor, un vallado de ángeles, un vallado de fuego, un vallado, Señor, de sangre, de tu sangre preciosa derramada en la cruz. Y anhelamos, Señor, un día encontrarnos juntos, como dice tu palabra en Apocalipsis, para adorar de todo pueblo, tribu y nación al Cordero que fue inmolado, que es digno de recibir gloria, honor, alabanza y fortaleza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. Ricardito, te amamos, te bendecimos, hermano. Gracias por tu tiempo y bueno, siempre bienvenido cuando quieras orar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Qué honor estar aquí, de verdad que sí. Te Muchas bendecimos, gracias. Ricardito. Bueno, no sé si hay alguno que quiera compartirle algo a Ricardo antes de que se vaya. Aquí quiero seleccionar gente de naciones. Israelito Díaz y su esposa Anita. Ellos están en Valencia, Venezuela, Ricardito. Y en medio de la tormenta siguen firmes. Así es que si quieres dar una palabra de bendición, Israelito, a Ricardo. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. De verdad, Pastor Ricardo, qué bendición poder escucharte y quiero decirte que nuestros corazones arden al escucharte a ti con tanta pasión y nos estás impartiendo ese fuego, esa unción de la cual Dios ha depositado en ti. Bendigo tu vida, tu ministerio y desde aquí, desde Valencia, Venezuela, estaremos siempre orando por ti, por tu casa, por tu ministerio. Te cubrimos de la cabeza a los pies con el poder de la sangre de Cristo. Sigue adelante, eres una bendición para Colombia y para el mundo entero. Te amamos. Gracias, muchas gracias, Pastor. Ricardito, ya habíamos orado por ti 2 veces, porque Gilbertico aquí, que es conocido en este grupo como el Negrito Gilbert, ya nos había dicho, necesitamos orar por Ricardo, o sea que ya habíamos orado por ti en ese tiempo. Gracias. Bueno, quiero que te dé un saludo, Robertico, antes de que te vayas desde Pachuca, Hidalgo, en México. Un saludito, Robertico, y sé que recibiste allí con María de los Ángeles en esa oración. Sí, la verdad, aunque era a través de este medio, la verdad, Pastor Ricardo, creo que su sencillez, su humildad para presentar lo que Dios tiene para su vida, esa impartición en lo personal, si de por sí el Señor me quebranta, en esta ocasión estaba yo dando gracias a Dios. Pero de verdad, gracias por su vida, le bendecimos y es un honor conocerle, es un honor de mirar a un siervo humilde, sencillo de corazón, que nos imparte lo que Dios le ha dado. Gracias, reciba un saludo, un abrazo, Pachuca, Hidalgo, México, y que Dios me lo bendiga grandemente. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Nos inspira esas palabras para continuar. Gracias. Ya tienes donde quedarte en Pachuca, Ricardito. Un saludito desde Guadalajara para que cuando vayas a México puedas visitar estas 2 ciudades allí. Nacho tiene una congregación hermosa con su esposa Vicky. Nachito, una palabra de bendición. Buenos días a todos. Pastor Ricardo, gracias por la palabra. Es una palabra fresca y como decía Beto, es una palabra sencilla.
pero con unción. Y bueno, pues eso nos compromete a buscar ser hombres de fuego y hacer que la iglesia, la iglesia de Cristo pueda ser encendida y la gente pueda ver que hoy en día los milagros siguen sucediendo y que creemos en un Dios vivo. Gracias, Pastor Ricardo, por la palabra y claro, hemos escuchado de usted, de la iglesia que Dios ha puesto en sus manos, y pues que Dios le bendiga y siga expandiendo el reino de los cielos a donde Dios lo lleve. Bendiciones. Gracias, pastor. Igualmente, Dios haga de ese ministerio una llama de fuego para México. Gloria a Dios. Y desde la isla donde queremos hacer la primera convención con estos hombres, Ricardito, quiero que te salude Clen Rodríguez, desde Curazao. Él es dominicano, pero estamos orando porque Dios le quiere llevar a Panamá para seguir encendiendo fuegos allá. Entonces, Clen, danos un saludito ahí de Curazao. Amén, hermano. Muchas bendiciones para todos. Pastor Ricardo, muchas bendiciones para ti, tu familia, para tu ministerio, desde acá, desde la isla de Curazao, en el corazón del Caribe. Una vez estuviste acá, hace muchos años, en la iglesia de mi gran amigo, el mejor amigo que tengo en la isla, el pastor Raimi Juliet. No sé si te acuerdas de él. Fue un tiempo de verdad muy maravilloso y una de las cosas lindas que ocurrió, por lo menos con nosotros en ese encuentro, fue el impacto de Dios sobre mi hijo mayor, que bueno, todavía era apenas un jovencito y recuerdo que él me pidió para ver si una Biblia que había comprado, si tú podías firmársela. Y bueno, ahí entre la multitud, uno de tus ayudantes te la dio, la firmó, y él estuvo en el servicio allí. Fue algo muy hermoso que hasta el día de hoy el chico pues ha decidido por el Señor, de su corazón inclinado a servirle a Dios. Y siempre agradezco a Dios por tu vida, aunque no te conozco, no hemos estado sentados juntos, pero desde esa vez y hemos seguido tu ministerio y ha sido una gran bendición para nosotros. Así que te agradezco muchísimo, te doy testimonio, sé que no lo sabía, pero aquí en Curazao fue muy, muy impactante y una gran bendición. Agradezco a Dios por tu vida y por tu ministerio. Gracias, Pastor Kevin. Muchísimas gracias. Tenemos que volver allí a avivar la isla. Bueno, y que vamos a despedirnos con una de las esposas, porque imagínate, solo los hombres hablando. Vamos a ver, desde Frisco, Texas, está Alvarito y Lourdes. O sea, que Lourdes te bendiga, porque la bendición de una mujer es diferente a la de un hombre. Lourdes, danos un saludito ahí desde Frisco. Están en un Buenos hotel días para todos. de su casa. Sí, buenos días para todos. Muchas gracias por la palabra. Pues nos impresionó porque si lloro es porque yo también lloro bastante. La semana pasada también tuvimos un evento fuerte. Se incendió el lugar donde nosotros vivíamos. Entonces nos impresiona la palabra de fuego, porque es lo que le hemos venido preguntando al Señor, ¿qué nos quieres mostrar con esto? Pero antes de esto quería comentarles que el domingo pasado que empezó a caer la nieve, el lunes, no recuerdo si fue el lunes o martes, yo le dije a mi esposo que si me acompañaba a la piscina que está en el último piso, que quería ver cómo estaba de grueso el hielo en la piscina, cómo estaba congelado. Y él me dijo, listo, pero el ascensor estaba bloqueado, me imagino que por lo del tema de la nieve. Y subimos tranquilamente por la escalera y llegamos al piso y no pudimos entrar porque Álvaro no encontró las llaves. Me dijo, no, yo creo que dejé las llaves. Y yo, bueno, entonces, estando en ese lugar, empezamos a buscar una puerta y a buscar una puerta para entrar, para poder regresar. Y encontramos la puerta abierta y entramos. Y cuando yo di el primer paso, no me pregunten qué, pero empecé a orar. Y oraba por salvación exactamente en el lugar donde empezó el fuego. Y
pero pues como cosas que te pasan del espíritu que yo ya no pregunto, yo sencillamente obedezco y sigo. Ya no me siento, Señor, ¿qué es lo que quieres mostrarme? Sino que pues, pero era como si yo tuviera un cassette dentro de mí, un audio, y yo oraba y oraba, y yo estaba en mi casa y oraba por salvación, Señor. Una oración que yo decía, bueno, y después de que pasó lo del fuego, el Señor me trajo esto de nuevo, me dijo, viste porque estabas orando, y pues le damos gracias a Dios porque no hubo ninguna vida humana. Y la respuesta a eso es que muchos de ellos, no sé cuál será ni por dónde el camino, pero sé que muchos de ellos serán salvos y sé que muchos de ellos conocerán al Dios que nosotros conocemos. Y eso me hace, no sé, yo no sé cómo explicarlo, pero eso genera una sensación muy bonita en tu vida cuando el Señor se revela de esa forma. Entonces, pues cuando se llega con esta palabra, quedamos nosotros como que, wow, entendemos la respuesta. Sí, Tremendo. exactamente ahí, Pastor Ricardo, buenos días. Exactamente ahí donde Lourdes les describe el tema, fue donde inició el incendio y se quemaron 62 apartamentos a la 1 de la mañana. Ahí donde Lourdes les está contando esto que nos pasó. Ese es un tema que nosotros decimos, Señor, ¿por qué nos enviaste a orar allá? Y solamente como 10 personas en el hospital, pero ninguno murió a la 1 de la mañana. Gloria a Dios. Qué lindo. Gracias, Pastor Ricardo, por avivamiento, porque era una respuesta que le estaba pidiendo en mis oraciones al Señor. ¿Qué paso sigue, Señor? ¿Qué paso sigue? Porque a veces siente uno como que de fallecer. Gloria a Dios. Parece Gracias. tremendo, ¿no? Ellos Tremendo, primero como Dios los libra, ¿cierto, Walter? Y segundo, Sí. porque así comenzó el ministerio de Well. Cuando era niño, se quemó la casa, Wow. él fue librado, y 50 años después que está predicando, se acuerde, desde ahí es conocido como una tea arrebatada por el fuego. Tremendo. Esos son ustedes ahora, arrebatados del fuego y ahora portadores del fuego del cielo. Gloria a Dios. Bendito Te Dios. bendecimos. Muchas gracias, sí. Bendito Dios. Vamos a orar. Dime, Walter. Ya. Ricardito, quiero ya, porque sé que tienes tus transmisiones y tienes que salir, solamente quiero que te dé un saludito. Un hombre que en este año fue transformado en este espacio de una manera muy bella, que es Albertico Jiménez, primo de nuestra vicepresidente de Colombia. Hemos estado orando por ella aquí muchas veces, hemos estado orando porque se está lanzando a un desafío tremendo para las próximas elecciones presidenciales. Pero quiero que Albertico te salude. Él fue un hombre que como católico dirigió un espacio de oración 15 años con 500 personas. Tú sabes que todos venimos de la renovación carismática, pero Dios ha hecho una obra en Albertico muy linda y yo quiero que la conozcas. En solo unos segunditos y nos despedimos. Albertico, danos un último saludito para resaltar la obra de Dios en tu vida y tu familia. Qué linda oportunidad, amén. Un saludo nuevamente para todos. Querido Pastor Ricardo, hoy vemos que usted, la familia Rodríguez, se vino en gavilla. Eso es muy importante porque aquí queremos mucho a Gilbertico. Y Gilbertico nos ha hablado también mucho de ti. Pero hoy que he estado en esta linda oración, quiero compartirte algo. Estaba con mi esposa en el momento en que tú oraste. Ella tenía unas afecciones de espalda producto de un coletazo del COVID muy fuerte. Y yo creo que el Señor nos toca de múltiples maneras, múltiples. Seguramente hoy lo hizo a través de tu intercesión. Pero quiero decirte algo también muy importante. Mañana, 25 de febrero, es una fecha muy particular y muy especial para mi familia. Recibimos uno de los dolores más grandes que a nadie en la vida deseamos que sientan. Mi familia recibió una situación que algún día compartiremos acá, pero lo comento porque después de 2 años, lo que encontramos en el Señor, siendo católicos, es
que la gente que cree en Él, cristianos, católicos, mormones, el que sea, realmente lo es en la medida que tenga fuerza y fuego que solamente proviene del Señor. La única manera con que hemos superado esa tragedia familiar que tuvimos hace 2 años fue precisamente estando en la presencia del Señor y estando en coinonías y en oraciones como las que hoy hemos recibido. Gracias por compartir eso. Gracias por estar aquí. Gracias porque el Señor permite que, en este caso, tu presencia, pero la presencia de Gilbertico y su familia y de todo este grupo de hermosas familias de adoradores y sus esposas, nos ha transformado la vida. Al Espíritu Santo no solamente, Pastor Ricardo, hay que sentirlo, porque es bello, es absolutamente hermoso. Pues tú ves a tus ovejitas totalmente quebrantadas, de rodillas, sintiendo el Espíritu de Dios como lo hemos sentido todos en nuestras prédicas y demás. Pero al Espíritu no solamente hay que sentirlo, hay que recibirlo. Y eso lo aprendemos con pastores como tú y con adoradores como esta gente. Una vez más le doy gracias al Señor por tu presencia aquí. Bienvenido. Pero quiero darle gracias una vez más también al Señor por nuestro amigo y pastor Walter. Porque esto que hoy estás viendo aquí es fruto de su entrega, porque él, su esposa, su familia, son gente que arde profundamente en el fuego. Profundamente en el fuego. Y queremos quemarnos con ellos, como tú y tu familia, y eso lo hacemos en nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias Alberto. Dios prospere tu causa y con toda seguridad que la dolencia de tu esposa ya fue removida. Amén. Pero me quedaron debiendo una oración antes de que ustedes cierren, porque la pastora Lourdes no por mí. Ya me nombró. Lourdes, suelta pues esa unción para Ricardito. Papito Dios, en esta mañana, Señor, venimos humildemente en acción de gracias, Señor. Que te amamos, que te bendecimos, que te adoramos, Señor. Que toda la gloria y la honra de nuestras vidas es para ti, Señor, porque tú eres bueno y en gran manera, Señor. Y en esta mañana, Señor, en comunión con nuestros hermanos, con todas y cada una de las familias aquí reunidas, que las conoces con nombre. Se les fue. Vamos a esperar un momentico a ver si regresa Alvarito, que están en un hotel provisionalmente. Sí. Padre Santo. Está el pastor de México, Alejandro Jorquez.